Pero bueno, lamentablemente las lenguas indígenas de nuestro país podrían desaparecer. Vea lo siguiente. En México podrían extinguirse unas 30 lenguas indígenas por la constante discriminación de las que son objeto las comunidades originarias, ante lo cual urge una cultura que restablezca la dignidad y el derecho de hablar una lengua, que a su vez es símbolo de identidad. El movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas indicó que ante la eventual desaparición de esas lenguas, en la 10ª jornada por la visibilización de la presencia indígena en la Ciudad de México, se impartirán talleres de varias de las que se hablan en el Valle de México. Ante ellas, se citaron la mazahua, la zapoteca, la triqui, la purépecha, la náhuatl, la totonaca, la mazateca, la tzetzal, las cuales hablan unas 785,000 personas de origen indígena en la capital del país. México es considerado uno de los países con más diversidad lingüística. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las más de 25 millones de personas que aún se reconocen indígenas en México, solo 7.4 millones, 6.5% de la población total, habla su lengua natal. Las lenguas que están en riesgo extremo de desaparecer son el caul y quiligua en Baja California, el aguateco en Campeche, el mocho en Chiapas, el ayapaneco en Tabasco, el ixil nevajeco y el caquel en Quintana Roo, el zapoteco en Mixtepec y el ixtateco y zapoteco de San Felipe Tejalapam en Oaxaca. Ante ello urge poner en marcha la educación lingüística en las escuelas primarias, como prevé la Ley General Lingüística del artículo 7, para atender cualquier asunto relacionado de carácter público. Oigan, estoy muy contenta y quiero agradecerle a Irene Espina Leiva, por eso estoy contenta, porque está aquí con nosotros. Ella es integrante de la comunidad San Juan Uquila Mijes y hablante de la lengua mije, y nos acompaña aquí para platicar un poquito acerca de esta conmemoración de este Día Internacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí en tu programa y bueno, también representando a mi comunidad, que es de los mijes, y bueno, hoy me siento muy agradecida también con la Secretaría de Pueblos Indígenas, quien es la que me envía, ¿no? Que te dijeron, ve a esta charla con Cristal. Sí. Y cuéntanos de esta conmemoración. Bueno, hoy, como sabemos, todos los años se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en especial hoy las lenguas indígenas, ¿no? Entonces yo soy hablante de la lengua ayuk, mije, conocido, y bueno, hoy se celebra un día más el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos indígenas, no como individuos, sino como pueblos indígenas. ¿Sientes que sí se está perdiendo este tema de las lenguas? De las lenguas, sí. Hoy en día ya no hay muchos hablantes, se está perdiendo, y es más que nada esto, ¿no? De la reproducción de las lenguas indígenas que se están perdiendo a través de ciertos factores que se han venido viviendo en este tipo de casos, por ejemplo la migración, que es uno de los factores más importantes, y la discriminación. O sea, por temor, por miedo a ser discriminado, están dejando de lado esta... Exacto, es algo que se ha internalizado de alguna manera a causa de que se nos mire mal. De hecho, estos estereotipos, todo este racismo estructural que se ha venido reproduciendo, es por eso que nosotros a veces como hablantes pues nos limitamos, ¿no? Migramos a la Ciudad de México pensando que es como algo que nos va que nos cierran los espacios, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno. Todos esos y si hay factores. Casos documentados. Sí, documentados en los que se han vivido este tipo de discriminación y racismo. ¿Sucede más en las generaciones actuales? Actuales, sobre todo. Por ejemplo, ahora en los jóvenes es muy poco. Por ejemplo, en mi comunidad, no me voy lejos, hemos tratado de que la lengua se reproduzca, y bueno, mi comunidad ha tenido trabajo en cuanto a la reproducción de la lengua.
de generación en generación, pero hay casos en los que se ha perdido completamente y por eso hay lenguas que están en peligro de extinción. En tu comunidad, por ejemplo, ¿cuántos habitantes son? ¿Cuáles son las costumbres, las tradiciones? Sí. ¿Hay educación primaria, secundaria? ¿Hasta dónde llega? Okay. En mi comunidad somos alrededor de 2.500 habitantes. Están el nivel básico y media superior. Entonces, hemos visto como las prácticas comunitarias nos hacen a nosotros ciudadanos y ciudadanos que podemos reclamar derechos siempre y cuando cumplamos con nuestras obligaciones. Hablamos de mayordomías, de tequios, de faenas, de brindar servicio a la comunidad. Entonces, a partir de esas prácticas que nosotros realicemos sobre todo, nosotros nos convertimos en sujetos de derecho. En mi caso, en lo particular, yo soy músico en la Sierra Mije. La música es uno de los saberes que se transmiten de generación en generación. Desde pequeños, desde los 5 o 6 años, nos convertimos en músicos. Muy bien. Entonces, es un servicio que yo brindo a mi comunidad. Yo empecé a tocar desde los 8 años. Entonces yo he brindado el servicio hasta mi bachillerato. Termino mi bachillerato y me vengo a estudiar la carrera acá en la Ciudad de México, y nuevamente cuando regreso me incorporo a la banda filarmónica, y es así como yo continúo fortaleciendo mi ciudadanía. Es decir, tú vas y vienes, estás voy entre y los dos vengo. lugares. Así es. Oye, ¿qué instrumento tocas? El clarinete. El clarinete. Sí, yo soy. ¿Ese te encantó o fue no, el que es el maestro? maestro de música es quien asigna el instrumento que vas a tocar. Según también tu habilidad, sí, ¿no? Exacto, tu talento, la fuerza imagino. también, porque pues también depende mucho de la fuerza. Oye, De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.